Hola queridos amigos, estamos encantados de saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la conversación anterior, por explicarnos la diferencia entre el proyecto de la sociedad creativa y el plan de rescate de la humanidad que propuso Egon Cholakian, y cuáles son las posibilidades y perspectivas de su propuesta en las realidades actuales. Muchas gracias en general porque después de la conversación anterior queremos acelerar aún más nuestro ritmo en la construcción de la sociedad creativa. Queremos consolidar nuestros esfuerzos junto con todos aquellos que van en esta dirección, en la dirección de salvar la vida de las personas. Hay un gran deseo de informar más a la gente sobre las opciones disponibles para la salvación y, ante todo, sobre la situación real en el mundo hoy en día. Además, hay un punto interesante. Usted ha dicho que nuestro mundo nunca volverá a ser como era antes, pero es muy difícil que la gente acepte esto y comprenda que la crisis climática ya está afectando seriamente a la vida de todos, incluso ahora. Además, la propia crisis climática se está agravando y progresando. Así que se da la paradoja de que, por un lado, es un tema que concierne a la seguridad, la salvación y la supervivencia de las personas, pero, al mismo tiempo, la gente no quiere escuchar esto ni prestarle atención de inmediato. A menudo nos preguntan por qué en lo que se refiere a cuestiones climáticas parece que los hechos son evidentes y las estadísticas dicen mucho, pero ¿por qué la gente, en su mayor parte, mucha gente, finge que no pasa nada? Todo está bien, todo está tranquilo, todo está estable. ¿Por qué es así? ¿A qué se debe? En primer lugar, esto se debe a que la gente percibe lo deseado como si fuera algo real. Es decir, la gente no ve en absoluto la realidad y no están dispuestos a verla. El mundo ha cambiado. El mundo nunca volverá a ser como era ayer. Esto es realmente cierto. El clima está ganando impulso y lo has dicho bien. Los hechos son evidentes. Las estadísticas muestran la progresión, muestran las cosas obvias. Sin embargo, la gente no quiere verlo porque ha hecho sus planes, porque tiene ideas, ha planificado su vida, y lo que está ocurriendo no encaja en su imagen. Es decir, han creado una imagen dominante de su futuro, y ahora está siendo destruida por la realidad, pero hacen todo lo posible para conservar esa imagen, para conseguir lo que quieren, construir casas o hacer otra cosa. No importa, uno ha planificado su vida. Un ejemplo sencillo. Hawái estaba ardiendo. La tendencia de lo que estaba ocurriendo ya era obvia y, sin embargo, muchas personas eran descuidadas. ¿Por qué sufrió tanta gente? Porque no se organizó a tiempo una operación de rescate, cuando todo ardía durante días y se convertía en un horror. Cuando la gente sufría, se escondía en el océano del fuego, del incendio, no les llegaba ayuda. Este país es uno de los líderes en todos los aspectos. ¿Por qué no acudieron los buques de guerra? ¿Por qué no vinieron los helicópteros militares con fuerzas especiales? No están entrenados. Están entrenados para matar, para destruir, pero no están entrenados para salvar vidas. Y es así en todas partes. Recientemente hubo un terrible incendio en Hawái y murieron muchas personas. Pero cuando en Tenerife ha comenzado el incendio, mucha gente, a pesar de ver que el fuego estaba ardiendo, fue a la playa. ¿Por qué? Todo es muy sencillo. Tenían planes para ir a la playa. Entonces, ¿fue un descuido? No. Llevan a cabo sus planes sin pensar siquiera que este incendio en Tenerife podría convertirse en el mismo desastre que en Hawái. ¿Se da cuenta de ello la gente? No. ¿Por qué? Porque les dominan sus planes, su imagen obsesiva y dominante. Decidieron ayer ir a la playa hoy, y van allí sin darse cuenta de que este incendio podría engullir toda la isla en un abrir y cerrar de ojos, simplemente porque somos seres humanos, aunque siendo seres humanos, perdón, se supone que debemos ser diferentes. No solo debemos cuidar de los demás, sino que debemos cuidar de nosotros mismos, de nuestra seguridad, de nuestras vidas ante todo. Si no cuidamos de nuestra propia vida, ¿cómo vamos a cuidar de la de los demás? Una pregunta sencilla. Tomemos el caso de China. Los puentes fueron arrasados, las casas destruidas. Fue una pesadilla. Un gran país con
un ejército realmente poderoso. ¿Era tan difícil enviar a los militares para salvar a la gente? Podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Es más, empezaron a silenciarlo todo como si no hubiera pasado nada, para que los demás no se enteraran de nada. Este silenciamiento, esta ocultación de los hechos a nivel nacional, uno puede entenderlos. Están intentando apagar el pánico. No quieren parecer estúpidos, que sus poderosos países no pueden hacer frente a cosas elementales y sencillas, que en realidad no pueden garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos, y de hecho no pueden. No tienen armas contra el clima, son impotentes contra el clima. Hay que admitirlo, y hay que prepararse para ello. Pero hay una agenda diferente, tanto a nivel de los estados como, a nivel de los individuos. Cada uno tiene sus propios planes, cada uno tiene sus propias aspiraciones. El clima no encaja ahí, por eso la gente se obstina en no querer oírlo y lo ignora. Ignoran lo que no encaja en su realidad. Y lo que estamos diciendo, lo que el señor Cholakian está diciendo ahora, se percibe como una continuación de la teoría del CO2 que no se confirmó ni se demostró válida. Y mucha gente lo rechaza, diciendo, ¿de qué está hablando? Otra vez CO2 y cambio climático. Otra vez van a pedir dinero, ¿cierto? Así es como se percibe esto, que algunos estafadores, están ahí sentados y quieren ganar dinero con ello. Es decir, la gente está tan inmersa, en sus sueños y deseos, que no ve que todos sus planes se están derrumbando. Y es una realidad. Ese es todo el problema, que no queremos ver lo evidente. De ahí el odio, de ahí la irritación, de ahí la falta de voluntad para afrontar la verdad. Y eso obstaculiza los procesos que deberían haberse puesto en marcha hace mucho tiempo para salvar el mundo. Eso es cierto. Hablemos de cosas sencillas y banales. Hoy existe una amenaza real. Existe una amenaza en Estados Unidos. Existe una amenaza en Rusia. Y cuando hablamos del inevitable, terrible acontecimiento climático, todo el mundo tiene una imagen. Esta imagen se creó artificialmente y se impuso en la cabeza de mucha gente, especialmente de los rusos. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque el mismo Edgar Cayce, un adivino estadounidense que veía todo tipo de imágenes en sus sueños y a veces hacía predicciones exactas, ¿qué dijo? Que Siberia sería el arca de la salvación. Y ahora, mires donde mires, todo el mundo dice, sí, así será. Habrá problemas, habrá inundaciones, todo es como siempre, esas cosas pasan, pero todo el mundo se salvará en Siberia. Siberia nos salvará. ¿No es así? De nuevo, hay bosques en Siberia y muchas otras cosas. Bueno, supuestamente hay esa En esperanza. efecto, la hay. La imagen dominante ya está formada, sí. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? Lo más aterrador es que la pluma de magma que se ha formado bajo Siberia es tan grande que ni siquiera Yellowstone puede compararse. Y el peligro de Siberia es mayor que el del supervolcán americano. Esto es cierto. ¿Quieren verlo? No, no quieren. ¿No ven los cambios climáticos? Sí que los ven. ¿No ven que, los ríos magmáticos están cambiando su curso? ¿Que el magma está subiendo muy cerca bajo esa misma Siberia, por ejemplo? ¿Lo que el mundo está cambiando ante sus ojos? ¿Acaso no lo ven? Sí, lo ven, pero ¿por qué no hablan de ello? No se les permite. Verás, ni siquiera a los periodistas se les permite escribir la verdad objetiva sobre Hawái. No se les permite hablar de ello en voz alta. Así que la libertad de expresión ha dejado de existir. Es una cuestión de seguridad nacional. ¿De qué seguridad nacional podemos hablar ahora cuando se trata de una cuestión de seguridad supranacional? Ahora ocupa el primer lugar de la lista. Esto significa que nuestro mundo realmente está destruyéndose. Lo que ayer hubo en Hawái, mañana habrá en Siberia. Es inevitable. Y esto puede ser demostrado, incluso por un científico corriente, si encuentra la fuerza para decir la verdad objetiva. Lo que puede ocurrir, y si no se hace nada, ocurrirá, sin duda, será catastrófico no solo para Rusia,
Porque muchos que odian a Rusia empezarán a frotarse las manos y a decir que esto es lo que Rusia se merece. ¿Quién se lo merece? La gente como nosotros. Y todo esto nos va a afectar a nosotros, a todos. Estemos donde estemos, vivamos en el país que vivamos. ¿Y todo esto por qué? Porque nos han dividido, perdón, nos han enemistado, nos odiamos. Y hay muchos otros aspectos. Creemos en tonterías, pero no entendemos la realidad. Lo que no se corresponde con nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros planes, lo rechazamos. Ahora bien, si tomamos al mismo Egon Cholakian, es un hombre cuya teoría de la desgasificación coincide absolutamente con nuestra teoría. Y de hecho, esta persona debería ser ahora el número uno en el mundo. Esto es verdad. ¿Por qué? Es el único que puede salvar tanto a Siberia como a América. Sí, hoy no tiene las capacidades, pero tiene la comprensión, tiene el conocimiento de cómo hacerlo, de cómo salvar a esa misma China. Y esto es posible. Es real salvar la península arábiga. De nuevo, volvemos al tema anterior. ¿Sí? Mire, si tomamos la península arábiga, hoy en día se está formando allí un centro de negocios. La gente inteligente acude allí en masa. Se crean allí las condiciones para que haya un volumen de negocios financieros. Innovaciones, sí. Negocios. Están haciendo lo correcto. Lo están enfocando de la manera correcta. Están creando todo para que vengan turistas y empresarios. Están creando ese centro. ¿Dónde lo están creando? En ese territorio. Simplemente no lo entienden, no prestan atención a los procesos que están teniendo lugar, ni siquiera son conscientes de lo que está ocurriendo bajo sus pies y a lo que conduce esto. Y ahí es donde volvemos a recordar las palabras de Egon Cholakian. Dijo que en 5 años, bueno, máximo 7, nadie podrá vivir allí. Disculpen. Hoy en día es muy estúpido incluso comprar una vivienda allí. Bueno, hoy en día hay grandes problemas en todo el mundo en general. En algún lugar la gente podrá sobrevivir un poco más de tiempo, en algún lugar menos. Pero estos territorios se volverán inhabitables muy rápidamente. Sin embargo, si nos fijamos en a qué se dedica realmente la gente, allí hay varios países unidos, etc. Pero todos ellos de lo que se ocupan es de construir hermosos edificios. Sí, eso es correcto, bueno y maravilloso, pero no en esa zona. Al fin y al cabo, todo será destruido. Simplemente será imposible vivir allí. ¿Por qué la gente no escucha? ¿Lo escucharán? No, me refiero al señor Cholakian. ¿Escucharán a otros científicos? Si hablan por separado, si no reciben el apoyo de los medios de comunicación, nadie les escuchará y no se hará nada. Al final, estos países desaparecerán y, perdón, sin ellos también habrá problemas. Habrá caos, habrá problemas de otro nivel. Y entonces empezarán a derrumbarse todas las imágenes que nos hemos fijado, los planes que soñamos con realizar y que nos impiden echar una mirada verdadera y honesta a los mismos cambios climáticos que están ocurriendo. Y esa es la verdad. Hasta que no se destruya medio mundo, no vamos a querer verlo. Pero cuando se destruya, entonces todos empezarán a correr, a alborotar. Pero, ¿qué podremos hacer en poco tiempo? Nada. Simplemente nada. ¿Seremos capaces de encontrar la fuerza y el sentido común para llegar al menos a alguien que nos haga caso? Ni siquiera nosotros. Hacer caso al sentido común y afrontar la verdad. Miren lo que está pasando. Hace falta mucha inteligencia. Es difícil. Difícil para la gente desprenderse de sus sueños, de sus planes, especialmente en los aspectos geopolíticos, cuando han construido montones de planes prometedores. Entonces, ¿deberían renunciar a todo ahora o qué? Sí, deberían renunciar a ello. Sí, es hora de cambiar el mundo. ¿Pero querrán hacerlo? Lo van a querer si conocen la verdad, si comprenden toda la esencia de lo que está pasando. El mero hecho de que no habrá un solo país hace que toda esta geopolítica carezca de sentido. Ya no es pertinente luchar entre nosotros cuando tenemos un enemigo en común. Una pregunta sencilla. ¿Qué se necesita? Se necesita un sentido común.
Necesitamos deshacernos de las ilusiones. Eso es lo que se necesita. De nuevo, incluso a la hora de establecer ese mismo centro científico, si todos los países no lo apoyan, es poco probable que nada funcione. Les daré un ejemplo sencillo, ¿sí? Nuestros científicos han trabajado mucho en todos los países, pero sigue habiendo puntos en blanco. Por ejemplo, Corea del Norte. Una simple cuestión. Al fin y al cabo, ni un solo científico ha puesto un pie allí, al menos no nuestros científicos. Ni siquiera puedo imaginarme que lleguen y comiencen los trabajos de perforación para examinar los datos geocronológicos de los sedimentos del Cuaternario. Al fin y al cabo, se trata de pruebas elementales, sencillas y muy objetivas y claras. Hacer mediciones triviales de esos mismos campos magnéticos y realizar análisis. Imagínese que alguien viniera a Corea del Norte y empezara a hacer esto, mientras que esto implica cientos de perforaciones en todo el país. No hay héroes para hacerlo. ¿Qué héroes? Son simples cosas elementales. Sí, está claro que sabemos algo, pero daré un ejemplo sencillo. Imagínese, hacemos un chequeo médico a una persona. Vemos que tiene alguna patología. Hemos examinado todo menos un riñón. ¿Cuál es la diferencia? Al fin y al cabo, las pruebas arrojan resultados más o menos bien. No se ha encontrado nada por ninguna parte. Pero este riñón tiene un foco dentro que causó todo este cuadro negativo, mientras que nosotros no lo examinamos. ¿Podría ocurrir? Podría. Puede pasar cualquier cosa y no hay nimiedades. Así que para que sea realmente eficaz, tenemos que recuperar de algún modo el sentido común de la gente. ¿Cómo? Es una buena pregunta. De nuevo, los medios de comunicación tienen prohibido decir la verdad. Los periodistas no prestan atención a las opiniones alternativas. Es decir, nuestras opiniones son alternativas. Bien, entonces llamemos a todo lo demás opinión alternativa de la naturaleza. Llamémoslo así, ¿de acuerdo? Una realidad alternativa que se forma. Todo el mundo vive en una realidad absoluta. Todo está bien para ellos. El clima no está cambiando. Bueno, el CO2 está subiendo un poco, pero están luchando activamente contra ello, ¿no? Mientras que nosotros vivimos en una ilusión paralela en la que todo va mal. Es verdad, ¿sabes? Es tan surrealista que está la sensación de que o estamos locos o todos queremos que se acabe el mundo. Hace poco, mis amigos me enviaron una captura de pantalla de los comentarios de la gente. Miré de qué hablaban en los comentarios sobre el tema del clima, cómo están hartos de todo, cómo deseaban que el mundo dejara de existir y todo ese tipo de negatividad. Son simplemente personas que dejan comentarios. Y cuando lo ves, empiezas a pensar, quizás estamos todos locos por el hecho de decir y pensar así, puesto que estamos siendo manipulados por opiniones tan negativas, y esos son nuestros patrones vitales. Quizás realmente no hay que hacer nada. Quizás deberíamos seguir el plan general y empezar a apoyar la teoría del CO2. O no deberíamos apoyar nada en absoluto. Deberíamos dejarlo todo, hacer planes ilusorios para el futuro y esperar a que todo se derrumbe. Quizás deberíamos actuar así. Quizás sea lo correcto. O deberíamos enfrentarnos realmente a la verdad, poner nuestra conciencia en su sitio, tener un poco de sentido común básico y llegar a ser escuchados por aquellos que se niegan obstinadamente a escuchar. No quieren escuchar porque no quieren cambiar nada, pero tendrán que hacerlo. El cerebro les obligará. Es un hecho. Nadie se librará de esto. Disculpen, estamos como en un frasco como toda la humanidad de este planeta. Nadie puede escapar de ello. Pero nuestra vida aquí es extremadamente limitada, y está limitada principalmente por nuestra inhumanidad y estupidez. Y ese es todo el problema. No se trata solo del clima, sino de muchas otras cuestiones. Lo que está ocurriendo ahora, ya saben, uno lo observa y se asombra. Después de todo, la gente es inteligente, sabe mucho. Empiezas a hablar y todos entienden todo. Pero, ¿por qué nos comportamos de forma tan errónea y estúpida los unos con los otros? Actualmente hay una ola con respecto a las consecuencias de las vacunaciones tras la famosa enfermedad. La gente dice que esto es muy malo para la salud, y así sucesivamente. Sí, es cierto que la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares ha aumentado considerablemente.
Hubo un grave aumento durante este tiempo, durante esta pandemia y hasta el día de hoy. Perdón, el número de enfermedades oncológicas ha aumentado mucho y muchas otras, especialmente los trastornos mentales, que son ahora un problema. Y cada vez habrá más, es realmente cierto. Pero tengo una pregunta para aquellos que están relacionando, asociando todo esto y armando algún alboroto al respecto. Después de todo, muchos blogueros que no entienden ni examinan nada, que no rastrean nada en absoluto, que solo quieren darle bombo al asunto, hacerse populares, llamar la atención, arrojar algo picante a la multitud para que ésta se encienda y empiece a darles likes, y les lanzan un nocebo. Así que crean a sabiendas una imagen que puede matar a mucha gente, puesto que es un gran número de personas las que han sido vacunadas. No estoy hablando ni justificando la vacuna ni nada por el estilo. Ese no es el tema de hoy. Estoy hablando de lo que hacemos, nosotros, las personas, por nuestra estupidez, por un trivial beneficio personal y para ganar popularidad. Aprovechan simplemente los temas de moda, alimentando los miedos y fortaleciendo el nocebo, es decir, crean imágenes dominantes en la mente de la gente, imágenes destructivas, imágenes que eventualmente pueden matar a mucha gente. Lo explicaré. Sí, a día de hoy, las tasas de mortalidad en enfermedades oncológicas, cardiovasculares y en muchas otras han aumentado realmente. ¿Pero no aumentaban antes de la pandemia? ¿Se necesita mucha inteligencia? Una pregunta sencilla. Vean las estadísticas del aumento de estas patologías antes de la pandemia y tracen este paralelismo hasta hoy. ¿Ha aumentado significativamente? ¿La pandemia lo ha intensificado o qué? ¿O la vacunación lo ha incrementado? Entonces, ¿por qué la curva es plana? La curva sigue aumentando de forma constante, igual que antes. No hay desviación ni intensificación alguna. Bueno, seguramente la hay si miramos los datos de 2019 y 2023, por supuesto. Hay una diferencia. Sin embargo, busque no para 2019, sino para el año 2009, cómo crecían las tasas de mortalidad 10 años antes de la pandemia y hasta el día de hoy. Bueno, eso es difícil y no es interesante, no pueden hacer publicidad sobre este tema. De acuerdo, hagan publicidad con otra cosa. Les diré sobre qué pueden publicitarse. En realidad, hoy en día, debido a una pequeña causa, han aumentado un montón de enfermedades diversas, incluidas las cardiovasculares y oncológicas, y hasta el desarrollo de trastornos mentales. Una causa minúscula, pero la humanidad está ahora dominada por un hongo, como la cándida, que provoca infecciones y muchos otros problemas. Y en todo esto, esos, los que acabo de enumerar, incluida esa misma cándida, es precursora de numerosas enfermedades, de las que hemos hablado ahora. ¿Encontrará muchas personas que no estén infectadas? Alguien dirá, sí, todo depende de la inmunidad. Pero, ¿de qué depende la inmunidad? Lo diré de forma sencilla. Hagamos algunas pruebas y observemos el contenido de CO2 en el cuerpo humano. Y, Dios mío, es catastróficamente pequeño. El contenido de CO2 en nuestro cuerpo ha disminuido. Si nos fijamos en un proceso más extenso y amplio que se produce como resultado de las fluctuaciones cambiantes del intercambio de gases en el interior de un ser humano, la desviación del CO2 es menor. Es una nimiedad. Pero esta nimiedad ha provocado cambios muy graves en nuestra salud. ¿Por qué ocurre esto? Es una nimiedad a la que nadie ha prestado atención en los últimos 15 años. Nosotros, me refiero a nuestros científicos de Alatra, hemos estado observando pequeños cambios en las capas de las estructuras atómicas del hidrógeno y el carbono durante los últimos 15 años. Parece una nimiedad, ¿cierto? Pero estos son dos elementos principales de los que se compone todo. Para que quede claro, se los explicaré. Hay un núcleo atómico y están las llamadas órbitas de los electrones. Normalmente se llaman envolturas. Está claro que es muy difícil seguir estas estructuras. Bueno, es física, no la consideremos. Pero si lo simplificamos, estas órbitas han cambiado de forma bastante insignificante. Todo ha disminuido solo un poco y es casi invisible a simple vista. Sin embargo, si realizamos una serie de estudios serios, veremos que realmente ha ocurrido algo. Las órbitas han disminuido. Al parecer, es realmente un desastre. Además,
El cambio es, ya saben, de una mil millonésima parte de un metro. Es casi nada, cercano a cero. Es una micropartícula. Entonces, ¿qué influencia puede tener? Bien, déjenme explicarlo en términos sencillos. Si escalamos, es decir, aumentamos este microobjeto al tamaño de un macroobjeto, por ejemplo, al tamaño de nuestro sistema solar, entonces las órbitas en las que se encuentran nuestros planetas, incluida nuestra Tierra, se desplazarían, se acercarían al Sol a una distancia en la que nuestra vida ya no sería posible. Eso ya no es una nimiedad, ¿verdad? ¿Y sabe que los microobjetos influyen en los macroobjetos porque todos los macroobjetos están formados por microobjetos? Sí, se necesita tiempo, se necesitan años, pero no miles de millones o millones de años, ni siquiera miles o cientos de años, sino mucho más rápido, para que un microobjeto afecte a un macroobjeto. Y observamos que esos cambios que se producen en nosotros, los seres humanos, son condicionados por la física. Intentamos ver las cosas de forma más amplia. Conectamos cosas aparentemente inconexas. La física de partículas, la mecánica cuántica y un ser humano. Todo parece ser diferente. Pero, ¿cómo puede ser diferente si todo en este mundo consiste en estas pequeñas cosas? Y están lejos de ser pequeñas. Bueno, eso es un tema completamente diferente. Pero demuestra nuestra irresponsabilidad, inhumanidad y falta de comprensión. Me refiero a esos nocebos que nosotros mismos activamos. Permítanme explicarlo para quienes no lo entiendan. Un bloguero se sienta y se exalta afirmando que la vacuna mata a la gente. Lo siento, hablo sin rodeos. O, para que nuestros medios sociales no lo bloqueen, dice, la vacuna tiene un efecto negativo en la salud humana. Esto es nocebo, es un patrón. Cuando la gente oye a un bloguero, luego a otro y luego al tercero, esta imagen negativa se arraiga en la gente, se vuelve dominante y la persona empieza a tener problemas. Lo repito una vez más, nuestro cerebro, nuestra conciencia, es un enorme laboratorio químico. La conciencia es información que desencadena procesos químicos en nuestro cerebro. Pocos lo saben. Lo explicaré. Durante la pandemia, la mayoría de la gente murió, lo diré enseguida, principalmente debido a la onda de información exagerada. Y en este caso, perdón, los periodistas, los blogueros y todos nosotros tenemos la culpa. Cuando contábamos y repetíamos cuentos de hadas sobre esta enfermedad, ¿por qué? Estábamos alimentando el miedo. Y los médicos se dieron cuenta cuando trabajaban con un paciente que se suponía que iba a sobrevivir, según todos los indicadores. Se estaba recuperando perfectamente, pero luego murió. Se obstinó en no querer vivir. ¿Por qué? Porque sabía que esta enfermedad era mortal, ya se había asustado. Y en él se activó el proceso de destrucción del cuerpo. Al fin y al cabo, nuestra conciencia es un proceso que desencadena reacciones químicas. Es extremadamente difícil y en algunos casos casi imposible revertirlas. Y cualquier médico normal dirá que, en su mayor parte, la muerte de personas durante la pandemia fue el resultado de un nocebo. Esto es algo que nosotros mismos, los humanos, hemos creado con nuestra actitud verdaderamente irresponsable hacia los demás y hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Se los explicaré. Ese bloguero o periodista que tan inteligentemente contaba algo en alguna parte y asustaba a los demás, solo estaba exagerando y disfrutando con ello, pero no sabe cosas elementales. No entiende la física, especialmente los procesos físicos y químicos, y más aún, no entiende qué es la información y qué es una onda inversa. Nocebo. Permítame que se lo explique. Lanzó esos rumores, pero los rumores volvieron a él, a su familia y amigos. Su familia y sus amigos empiezan a enfermar y a sufrir, y, Dios no lo quiera, a morir, a causa de lo que él dijo. Parecería que una persona no es nada, pero acabamos de hablar del cambio en la capa, en la órbita, digamos, a nivel micro, en una microextensión. Sin embargo, si lo escalamos, es un desastre global. Parecería que una pequeña persona, ¿qué puede hacer? Pero puede hacer mucho. Puede llevar a la humanidad entera a la destrucción.
Una persona sabiendo la verdad sobre ese mismo clima y teniendo la oportunidad de abrir la boca y decir la verdad para que la gente vea la causa y se dé cuenta de las consecuencias que le esperan, se calla. Bueno, no le concierne. Tiene otros planes, pero en realidad no ha lanzado el placebo, lo que sana y cura. Sí, algunos dirán, hablamos del clima de forma negativa y decimos que puede haber destrucción. No podemos con esa narrativa formar la muerte de nuestro planeta. Lo explicaré. Son las personas contagiadas por la magia. Tienen tan poco conocimiento, digamos, del intercambio de información en la naturaleza, por decirlo en términos civilizados. Han elevado su megalomanía con estupideces y cuentos de hadas hasta tal punto que sus opiniones, su comprensión e influencia, o cómo llamarlo, sus sueños o deseos pueden afectar al mundo entero. Allí hay leyes diferentes, y por mucho que digamos que el mundo se salvará, por más que recemos, y sea a cual Dios sea al que le recemos, hay un solo Dios, pero cada uno reza a unos diferentes, y esto también es cierto. Los que no conocen a Dios. Estas oraciones no podrán detener el clima, y ya lo ven, que los problemas climáticos no hacen más que agravarse. ¿Por qué? Una pregunta sencilla. Después de todo, Dios es todopoderoso y nosotros rezamos. Pues porque es libertad de elección. Porque en realidad el problema climático actual no solo se debe al ciclo, sino también al factor antropogénico, a nuestra actitud descuidada hacia la naturaleza, a nuestro egoísmo, consumismo y la estupidez humana banal. Hoy, cuando deberíamos haber estado unidos, deberíamos haber estado todos codo con codo y haber resuelto este problema hace mucho tiempo. Hoy ni siquiera reconocemos que existe, que hay ciclicidad y que hay cambio. Cuando el suelo ya se está derritiendo bajo nuestros pies, no lo vemos. Cuando, disculpen, se han producido cambios significativos en nuestra atmósfera, han surgido vientos patológicos. ¿Eso no existe? ¿No se han producido cambios en nuestra atmósfera? ¿Y a qué se deben? No solo por el calentamiento del océano, sino, perdónenme, por la circulación y las nuevas corrientes de magma. ¿No influye esto? Algunos dirán, ¿pero cómo puede influir? Ahí está la corteza, el magma fluye por ahí abajo, mientras que los vientos están aquí, y aquí todo... Pero, de hecho, todo eso está interactuando, amigos. Bueno, no voy a entrar en estos detalles y contarles lo que es innecesario y carece de interés para ustedes en absoluto. Quizás a alguien le interese, quien está interesado encontrará la respuesta por sí mismo. La gente no necesita todas estas sutilezas porque ni siquiera ve lo que tiene delante de los ojos, porque no quiere verlo. Esta es la verdad de la vida. En el momento en que es necesario hacer algo, estamos sin actuar simplemente porque no lo queremos. Esto es verdad. La verdad es que alguien o algo nos impide ver lo que es obvio. La verdad es que todos queremos vivir bien, pero no aplicamos ningún esfuerzo en ello. Sin embargo, podemos cambiarlo todo porque somos personas y tenemos esta oportunidad. Solo tenemos que despertar de la estupidez, de este sueño surrealista, y convertirnos en seres humanos. Entonces, todo mejorará. Necesitamos escucharnos unos a otros. Necesitamos devolver el sentido común a la sociedad ahora. Entonces tendremos una oportunidad. Y entonces podremos hacer mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz y el amor de Dios estén con ustedes.